de muchos jóvenes y estudiantes que se endeudan para estudiar, pero además se terminan endeudando con tarjetas de crédito o tarjetas que entregan en los bancos o casas comerciales. Ahora, lo divertido es que desde el primer momento en que le pasan una tarjeta saben que no lo pueden pagar, que es negocio redondo endeudarse, y si pidieron 100 que paguen 500. Y saben que el padre está detrás. Y que tiene que terminar pagando igual. Exactamente. Aldo, ¿qué pasa con los padres finalmente si estos jóvenes no pueden asumir sus deudas, tienen que pagar los padres? No, porque son mayores de edad. No es que legalmente los padres deban pagar, pero ¿qué pasa? Los bancos, ¿no es cierto?, que son más vivos que el hambre, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hacen? Estos tipos, ¿a quién le ofrecen tarjeta de crédito? A aquellos jóvenes que saben que tienen un domicilio fijo y que viven con sus padres. Entonces, cuando los jóvenes no pagan, le van a embargar. ¿Y dónde notifican la demanda? En la casa de los papás. Claro. Pero los jóvenes generalmente lo único que tienen es la cama y la cama no se puede pagar. Exacto. Entonces van a la receptora judicial, ¿no es cierto?, y embarga todo. ¿Pero por y los qué? padres, porque se presume dueño al poseedor, al que está en la casa. Entonces los padres, para probar que no les pueden quitar las cosas de su casa, tienen que deducir una tercería. Es decir, señor, esto es un juicio entre la casa comercial R&R y mi hijo. Yo no tengo nada que ver, estos bienes son míos. Entonces el banco le dice, sí, tráigame la factura, tráigame aquí. ¿Y quién tiene la factura de la pelela? Nadie, pues. Nadie la guarda. Y paga todo al final. Entonces Pues ya. el padre, por evitarse este juicio, por evitar todo esto, Paga. va y paga. Y el banco lo sabe. Entonces, cuidado. Recibir una tarjeta de crédito a un muchacho, padres alerta, es más peligroso que una piraña en un urinario. Muy peligroso. Alerta con eso. Perdona. Tengo una pregunta. ¿Qué pasa con los medios de presión que hacen? Porque los llaman todo el día, a toda hora, y no solamente en lo de la tarjeta, sino que ¿Eso es legal? en todo tipo de... Lo llaman los sábados y domingos. Sí, cuando uno no paga el TAC y así suma y sigue. Cuidado. Llaman todo el día y todas esas Lo cosas. que pasa es que hay una ley que prohíbe este tipo de presiones ilegítimas al momento de cobrar, y tú perfectamente lo puedes denunciar al CERNAC, ¿no es cierto? Pero esa acción para reclamar contra estos abusos en la cobranza, ¿no es cierto?, es absolutamente estéril. En los hechos no funciona. Pero Donaldo, de verdad, es insoportable. A mí, yo no sé quién tiene un celular parecido al mío, que debe plata en varias casas comerciales. Y todos los fines de semana me llaman, y yo les he dicho en reiteradas oportunidades que yo no soy esa persona, que no tengo tarjeta de esas... Y insisten, y al final... No te ¿sabes creen, qué? Julio. No te Yo creen, creo y que por ahí finalmente va. es un tema, o cambio el teléfono, o ¿sabes qué? ¿Qué pasa? O sea, pero es como demasiado el acoso que hacen a la persona que Es un tiene plata. acoso. Es un acoso, es ilegal y perfectamente denunciable e indemnizable. ¿Pero quién llama? ¿Llama a los bancos? ¿Llama a los No, por call center. No, Computador. contratan un servicio externo a un call center. Entonces después se lava las manos. ¿Quién lo llamó al call center? Y usted ve, se mete por, ¿no es cierto?, por DICOM, a ver quién es este call center, ¿no es cierto? Y tienen menos plata, ¿no es cierto?, que un piojo de peluca. No tienen nada. Son gente absolutamente desprovista capital. Ahora, ha cambiado un poco porque antes existía por lo menos la idea de que para pedir un crédito, los bancos, las multitiendas, todos te pedían una cantidad de papeles y antecedentes para saber que tú ibas a pagar, que eran impresionantes, pero ahora vemos que los mismos jóvenes dicen y cuentan que se van a instalar a la salida de la universidad y los institutos a ofrecerle esta tarjeta. Exacto, pero ¿a quién se la ofrecen? A aquellos que están pagando en la universidad, a quienes están pagando en el instituto, no van a ofrecer tarjeta ni a Cerro Navia, ni a Lo Prado, y tampoco van, obviamente no van a ofrecer tarjeta a la salida de Santiago 1 de la Peni. Van donde ellos están seguros que les van a pagar. Pero perdona, no es solo fuera de la universidad, es adentro, Julieta, en el casino, ahí yo lo he visto. Están, promotora, personaje que le llena la ficha y le dice, compadre, aquí está la tarjeta, y al tiro. Mañana mismo tú tienes aprobado, digita la clave y mañana mismo tú puedes sacar las 500 lucas. Vas a retirar. Sí, Es pues. importante mencionar y acotar la responsabilidad respecto al tema de las cobranzas. Yo estuve 4 años a cargo de un Ah, call. ¿usted era el que me llamaba? No. Ah. Pero hace muchos años atrás. Te hablo de Financiera FUS en su época. Financiera FUS. Ya. Imagínate. ¿Qué es lo que pasa? Que a todas las áreas de cobranza, a estos operadores le exigen un porcentaje de cumplimiento. Entonces ellos están obligados a llamar. Incluso de repente te amenazan, oiga, estamos fuera del tribunal, si no va a pagar ahora se presenta la querella. Entonces hay un incentivo perverso tan grotesco que genera mucho miedo, trauma, estrés, sobre todo en estas familias más desposeídas. Esta entrega de tarjetas viene siendo como una eurolatina, por así decir. Sí.